Bien, tenemos una invitada muy especial para este episodio del podcast. Ella es Pamela Torres, es psicóloga y bueno, estoy muy contento de que esté en este programa. Pamela, ¿cómo estás? Bien, Moisés, ¿y tú cómo te va? Muy bien. Pamela, bueno, la ¿Cómo est- invitación especial de hoy tiene que ver con esta posibilidad de entrevistar a psicólogos, especialmente para conocer lo que hacen, cómo es su práctica, un poco que me cuenten la historia de su vida como estudiante de psicología, etcétera, y hacia dónde van, ¿ya? Entonces me gustaría que Ujú. me contaras, Pamela, primero, tú tienes una profesión anterior. Cuéntame cómo surge la necesidad, esta búsqueda de estudiar psicología. Es una búsqueda de esas que tienen los buscadores, los buscadores de conciencia, de amplitud de conciencia. Y es una búsqueda que viene de infancia, desde los 9 años, cuando yo escribía diarios de vida y hablaba acerca de lo que me pasaba, relataba lo que sentía, lo que Ujú. pensaba, como una forma de conectar con la corriente de la conciencia. Ahora, la vida me llevó por otros caminos que también me gustan, que es el lado escritural, y estuve ahí estacionada un buen rato. Y luego se da que tengo una vivencia en grupos de desarrollo personal, en donde yo dije, esto es lo mío, y lo pensé solamente, y después se dieron las condiciones para que finalmente pudiera estudiar una carrera, Cuéntame un la carrera de poco. psicología. Sí, como tú antes habías estudiado periodismo, después te dedicaste un tiempo a trabajar en periodismo y cómo tuviste esa actividad de desarrollo y ahí decidiste estudiar psicología. ¿Así fue? Sí, sí, lo que pasa es que además yo, bueno, tenía estas búsquedas internas Ujú. y caí en muchos talleres de índole de corte transpersonal y de corte humanista en los tiempos en que esto no estaba tan difundido como ahora. Desde chica, o sea, yo a los 14 años sacaba el I Ching, leía cosas que no leían mis compañeras, mis compañeros, y por eso digo que viene de una búsqueda muy infantil, muy antigua, pero, pero mi lado, digamos, mi talento venía por el lado escritural, entonces me derivé hacia el lado del periodismo, y ahí trabajé en la prensa escrita. Y luego tuve una experiencia bastante particular que llegué a la revista Uno Mismo paralelamente y empecé, que era una revista de desarrollo personal, Ujú. editada por una editorial argentina acá en Chile, y ahí me tocó la suerte de entrevistar a hombres muy notables, a Claudio Naranjo, hasta el Dalai Lama. Entonces, de alguna forma yo estaba ahí en mi salsa, estaba, Ujú. y me conectó con esto de que la psicología es algo que me acompaña desde siempre, aunque no había estudiado psicología. Perfecto, muy bien. Oye, Pamela, y la decisión, el momento, ¿te acuerdas del momento en el cual dijiste, ya, voy a buscar psicología, voy a buscar la carrera de psicología, voy a juntar la plata o voy a pedir un préstamo? ¿Cómo fue esa situación en la cual decidiste? ¿Con quién lo hablaste? ¿Le preguntaste a alguien? ¿Te saliste Eh, a recorrer las calles y buscaste la universidad? ¿Cómo lo hiciste? no, yo diría que me llegó un poco porque por esto de la revista Uno Mismo supe de esta escuela de Mm. psicología. Fui a un congreso que había de psicología transpersonal. Y yo dije, existe esta carrera, existe esta carrera y tiene una malla, y es serio, y es académico. Y yo dije, puse mis ojos ahí y de alguna forma tuve la suerte de poder hacerlo. Perfecto. Oye, cuéntame, y bueno, tú hiciste una investigación previa de la universidad, en ese caso la Universidad del Pacífico, viste la malla, te motivaste, dijiste, esto tiene que ver con lo que yo ya he visto, tiene sentido con lo que yo estoy buscando. ¿Cómo fue ese primer año, que siempre como que es el más difícil, ese primer año de la carrera? ¿Cómo lo viviste? Cuéntame un poco el ambiente de tus compañeros, de los profesores, cuéntame un poco de eso.
Bueno, llegué con mucho susto porque no había estudiado hace muchos años y a corto andar me di cuenta que como era tan lo mío, no era bastante floja, diría. ¿Por qué? Porque tenía también otros quehaceres. Entonces, era de las que calentaba pruebas en las micro. No fui estudiosa para nada, pero sí ponía mucha atención en clase y me sirvió para zafar y pasar con más o menos buenas notas. Tú me Pero contabas yo también creo, sobre esa experiencia, discúlpame que te interrumpe, pero me quedé con una anécdota que me contaste. Tenías como un poco de miedo a esta carrera de la biología, de la neurociencia, y te tocó justamente después, destacaste en ese ramo. ¿Cómo fue eso? eso fue en segundo y nos tocaba neuropsicología, después psicofisiología, y yo dije terror, terror. Es algo que la ciencia era algo que yo siempre obliteraba la mirada, o sea, como que hacía soslayo de eso, no quería enfrentarme a eso. Mi familia es muy de ese ámbito positivista científico y Ya. yo era como la oveja negra literaria, entonces yo tenía como este rótulo, este dictum de que en el fondo no era lo mío. Así que ahí ese fue un ramo en que sí me apliqué porque tenía susto y estudié. Y Perfecto. terminé siendo ayudante de neuro y de psicofisiología. Wow, la vuelta de la vida, increíble, ¿eh? Sí, muy interesante. Sí. Y después la neuroplasticidad, es muy interesante esos temas. Cuéntame cómo era el ambiente de los compañeros. ¿Para ti fue fácil conectarte con ellos, generar grupos, trabajar en equipo? ¿O fue una situación difícil? Yo diría que fue una situación ni fácil ni difícil. Yo estaba tan en lo mío y tenía tantas cosas Mm. aparte. Entonces, no fue como cuando estudié mi primera carrera en que uno se quedaba todo el día en la universidad, tirada en el pasto, haciendo, carreteando, en fin, yo no tenía esos tiempos. Mm. Entonces, además había una brecha generacional bastante amplia porque yo entré de adulta. Claro. Entonces, sí tenía algunas amigas que estaban más o menos en la misma cosa, pero no era que yo conviviera tanto con mis compañeros. Ujú. Ok, ¿y eso tú crees que te dificultó un poco, por ejemplo, en el estudio, en los trabajos en equipo o no? No, porque tenía mi pequeño grupo que teníamos como labores bastante diferenciadas como para hacerla corta y hacerla fácil. Ujú. Eh, Porque también habían personas adultas como yo y con ese Claro. grupo conecté bastante bien. Muy bien. Y respecto a lo típico, ¿ah? Siempre en las universidades, bueno, en mi experiencia también fue así, siempre te encuentras con profesores que te dan un poco de miedo, que te dan con un poco no sé, de una sensación, especialmente cuando uno es primera vez dentro de la universidad, como ese respeto, como ese, que es distinto al colegio finalmente en la universidad. ¿Tú te tocó vivir algo así de profesores complicados o profesores, digamos, con los cuales te conectaste muy bien y te transmitieron una enseñanza y para ti son digamos, de alguna manera, un líder de conocimiento? Bueno, por cierto, el director de la escuela, Ujú. después la que fue la directora de escuela, la Carmen, hay profesores notables, el profesor de Tai Chi también, Sergio Neus, profesores de religiones comparadas, son temáticas y profesores que de alguna forma transmitían ese entusiasmo. Y yo como estaba muy fascinada con todo eso, estaba muy conectada con buscar bibliografía, con preguntarle a los profes, qué sé yo. Ahora, sí habían temáticas, no sé si profes, pero temáticas que a mí me daban susto, como esto que te contaba de neurofisiología. Ujú. Pero después terminamos siendo bastante amigos con el profe. Qué bueno.
Oye, Pamela, y cuéntame la experiencia de tu titulación. ¿Lo hiciste, digamos, sola, con algún compañero? ¿Tu tesis? ¿Hiciste sobre algún tema específico? ¿Cómo fue? Fue una tesis que hice sola, porque era así, sobre la aventura del sanador. Era en el fondo una muestra de terapeutas transpersonales Mm. que hablaran de su arte terapéutica. Yo estaba bastante interesada en saber esto de cuáles eran los secretillos, las estrategias que tenían estos próceres para mí, de la terapia transpersonal, que fueron psicólogos que llevaban, no sé, 30 años haciendo clínica, y fue súper interesante, muy interesante. Muy bien. Y me titulé con toda la manada, con toda la generación, a salvo algunos que se quedaron por ahí pegados, pero la gran parte nos titulamos juntos. ¿Cómo fue la experiencia de tu práctica? ¿Fue buena? ¿Era lo que esperabas? ¿O fue un mundo distinto para ti? Fue alucinante porque en verdad tener una supervisora de lujo, eh, atender pacientes, al principio como que le tenía miedo a los pacientes. Yo hice la práctica en clínica adulto, entonces las entrevistas iniciales para mí eran terroríficas, además que eran muy observadas, muy juzgadas, en fin. Pero cuando uno se va conectando y van pasando cosas, como que uno se va relajando y va diciendo, pucha, sí, esto es lo mío. Y siempre yo entré a psicología porque quería hacer clínica, Ujú. a clínica adulto. Me interesaba que las personas pudieran conectar con su propio potencial. Qué bien, Pamela, y la experiencia que yo creo que nos pasa a todos cuando salimos de la universidad y buscamos nuestro primer trabajo como psicólogos, ya con el título en la mano, nos sentimos contentos por eso, y salimos al mundo laboral. ¿Cómo fue esa experiencia para ti salir al mundo laboral como psicóloga la recién titulada? Mira, fue un poco frustrante Ujú. porque, claro, yo buscaba desempeñarme en clínica adulto, me imaginaba yo en consultorio, siempre en espacios públicos. Y la verdad es que cuando me preguntaban, tuve algunas entrevistas y me preguntaban, bueno, ¿y qué corriente eres? ¿De qué corriente vienes? Y cuando decía humanista transpersonal o trataba de ocultar lo transpersonal, incluso decía humanista, gestática, qué sé yo. De todas formas, había como un cierto, yo diría, había muecas así que me decían, así como que no calzaba. Porque en ese tiempo parece que estaba de moda la terapia Conductual. estratégica breve, Ah, perfecto. y de ahí ahora parece que está como más de moda lo relacional, intersubjetivo, analítico, en fin. Perfecto. Bueno, y lo Oye, cognitivo-conductual, que siempre ha claro. estado como útil. Oye, y ahí, ¿cuál fue tu primer trabajo entonces? ¿Cómo llegaste a ese primer trabajo? ¿Cómo fue cómo llegaste? ¿Cómo te contrataron? ¿Cómo fue ese momento crucial? Bueno, siempre he llegado a los trabajos, incluso de periodista, no por mis esfuerzos, no por mis búsquedas, no por mis golpear puertas. Siempre he llegado porque alguien me dijo que, y en este caso un amigo me dice, mira, mándame tu currículum. Y él mandó mi currículum a una consultora que ejecutaba proyectos sociales, y resulta que me llamaron y fui, y ahí empecé un trabajo más bien de la línea psicosocial, comunitaria y también educacional de retención escolar. Y, y después terminé en convivencia escolar. Perfecto. Y esa experiencia comunitaria, qué es de terreno, de la calle, ¿cómo fue para ti vivir esa experiencia? ¿Era lo que te esperabas que iba a ser o fue muy distinto? A ver, fue
Fue una sorpresa porque para mí era lo clínico y lo laboral, como que no había mirado lo comunitario y me di cuenta que era muy afín a, a mis gustos, a mis intereses y era muy reconfortante porque pasaban cosas muy rápidamente. Y también podía yo desplegar estrategia. Yo soy bastante como que necesito ser un poco mentolatum, ser creativa. Yo me siento bastante poco especializada. Y, y en comunitaria uno tiene que desplegar pura creatividad, de ser un poco marketinera, difusora. Tú decías ayer política. Alguna vez me decían la concejala, pero es como una labor de, como entre de agitación y de conciliación. Es como, es muy bonito, porque van fortaleciéndose los lazos comunitarios, la gente se va empoderando, y me caía muy bien esto de estar tras bambalinas, porque no me gusta exponerme, pero sí me gusta que pasen cosas. Entonces yo estaba como atrás de las líderes ahí, de las dirigentes, coachándolas, brifeándolas, y pasaban cosas como que iban a hablar con el alcalde, como que y les daban cuestiones. Entonces hicieron plazas, hicieron, no sé, se ganaron concursos, gestionaron cosas, y me acomodaba muy bien esto de estar atrás y, y de, y de que pasaran cosas interesantes. Perfecto. Hay una parte que puede ser muy frustrante de la parte comunitaria. ¿Qué es lo que viste tú como más frustrante o como quizás la parte no tan bonita de eso que uno se imagina del trabajo? Bueno, siempre hay una hora que nunca brilla, Sí, claro. que es como el principio. Yo diría que es como el trabajo comunitario al principio requiere mucho pedaleo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Es como subir una montaña, porque pueden no pescarte, puede ser muy frustrante, pero yo diría que la constancia, la paciencia, la rigurosidad y el creérsela permiten que finalmente uno llegue a algo. Perfecto. Cuéntame una anécdota. Yo recuerdo una anécdota que me contaste en un taller eh, que tuvimos el año pasado. Tú decías, me pasó una situación en la cual como unas bandas, no sé, que manejaban como el territorio y tuviste que enfrentar una situación súper difícil. No sé si fue en un post que escribiste, no lo recuerdo muy bien. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Cuéntame esa Eh, anécdota, por favor. Fue en una comuna al sur de Santiago que estábamos haciendo un proceso muy lindo con dirigentes, Mm. mujeres todas, porque generalmente las juntas vecinales están las mujeres ahí al mando. Y resulta que, para hacerla corta, eh, llegó a oídas de, llegó a oídas de los narcos de ese territorio Ujú. que había una persona de la PDI. Y Chuta. esto se retroalimentó con que hubo una redada, Mm. justamente coincidió con eso. Y bueno, yo pasé como sapo, como zapa de la PDI supuestamente, y querían que me fuera de ese territorio, me amenazaron por Claro. teléfono, por el WhatsApp. Wow. Y también sucedía que cuando la gente se movilizaba, cuando los niños ocupaban los espacios, cuando las mamás salían con sus nietos, qué sé yo, de alguna forma los zombies, los soldados de los narcos, se veían afectados en sus espacios, pues, en la marcación de sus territorios, y resultaba bastante incómodo. Entonces, claro, el gatillante fue la redada, pero había todo un proceso de ir apropiándose de la calle que no estaba gustándole
al narcotraficante ahí más patriarca, ¿no? ¿Y cómo lo solucionaste? Me imagino que debe haber sido una situación bien, bien angustiante en ese momento. ¿Cómo lo solucionaste? Me dio mucho miedo, terror, pero tuve, por un lado, un apoyo increíble y una incondicionalidad muy grande, por un lado, de la propia institución donde yo estaba, del director de la institución, por un lado, y en la MUNI tenía buenas migas también, entonces ellos también me apoyaron bastante y me acompañaron. La gente de la MUNI fue un 7, me acompañaban en auto, en fin. Fue gracias a las redes que se tejían en la comunidad, en el fondo. Además, cuando yo hacía terreno, las propias dirigentes me protegían, me cuidaban. Entonces, me sentí muy cuidada, en verdad. ¿Y cómo se solucionó finalmente el tema? Eh, Nuevamente, constancia, paciencia, porque en el fondo estaba el miedo, pero ir un poquito más allá del miedo significaba quedarse, porque también tenía la opción, a mí también mi jefe me dio la opción de irme, Claro. pero porque tenía esa incondicionalidad, esa libertad, ¿no? Entonces, esto de sentir el apoyo fue súper potente, porque yo dije, no, o sea, han pasado cosas interesantes, no voy a dejar esta comunidad y si hay todo este apoyo, se puede. Entonces, la paciencia de ser constante, de mostrarme, de ver que no era amenazante para los narcos, en el sentido de que no los iba a develar ni nada por el estilo, y hacer conversaciones. Conversaciones indirectas con este señor a través de otros. Entonces fue un trabajo que se urdió por un lado comunicacional, por el lado de la constancia, la persistencia y sobre todo con el apoyo de toda la comunidad, de las redes locales y de la misma institución ejecutora en donde estaba trabajando. Perfecto. Muy bien. Qué increíble anécdota, ¿eh? El del trabajo en el día a día, el trabajo comunitario. Cuéntame, Pamela, y después, ¿qué pasó? Después te fuiste a trabajar al rubro educación. Cuéntame un poco de esa experiencia. Primero estuve en unos colegios en el sector suroriente de la capital en programas de retención escolar. Y antes en Pudahuel había estado en estudios Sename, contactada con esta realidad de los estudiantes desertores. Y después desemboqué en Convivencia, que fue también un lugar muy amable para mí, muy amable. Cuéntame un poco de Porque esa experiencia. Cuéntame un poco de esa fue experiencia una en convivencia escolar. experiencia cortita, diría 2 o 3 años, en donde eh, estaba recién partiendo esto, entonces era como también lo mismo, el mentolatum, hacer un poco de todo. Donde había conflicto había que estar, donde había problemas había que estar, entonces esto de no tener especialización, digamos, de no tener que hacer solo una cosa, sino que hacer un poco de todo, desde la página web del colegio hasta, no sé, pues hacer trabajo con redes, estar en el tema de las resoluciones de conflictos, distintos estamentos y escuelas para padres, capacitaciones para profes, talleres para los estudiantes, en fin, era un poco variado, era bastante variado, entonces eso era bastante entretenido, muy entretenido. Ahí trabajaste en un colegio. Sí, en el sector sur, en un colegio rural cerquita de San Bernardo. Muy bien. Era un colegio en donde yo me bajaba de la micro, caminaba 1,5 kilómetros hacia adentro, pero era una ruralidad industrial, no es una ruralidad muy bonita. El colegio en sí mismo era bastante encantador, pero el entorno no era muy bonito, era feo. ¿Y qué es lo que se espera?
de un psicólogo de convivencia escolar? ¿Qué es lo que esperan los directores, los profesores, los apoderados de un psicólogo de convivencia escolar? Yo diría que eso depende del establecimiento, por un lado. Tengo solo una experiencia en convivencia escolar, pero me di cuenta que la experiencia que tuve fue muy particular por esta realidad que te digo, que era una ruralidad, eran cursos multinivel, eran muchos estudiantes migrantes, haitianos, colombianos, ecuatorianos, eh, y muchos problemas psicosociales graves. Entonces, es muy particular. Después nosotros nos conectábamos entre otras personas de convivencia escolar y nos dábamos cuenta que las pegas que hacíamos, los trabajos, los roles que teníamos eran muy variados, por lo menos en ese entonces. Yo creo que ahora está mucho más estatuido o más Mm. regularizado eso. ¿Y qué es lo que más te tocó realizar ahí? Hacer diagnóstico, hacer contención, mediación, trabajar con apoderados. Sí. Mediación, es un poco de todo, pero eran bastantes entrevistas a apoderados, visitas domiciliarias, talleres, capacitaciones y participación. Era un colegio como tan chiquitito que uno tenía que ser parte de muchos equipos y eso era muy entretenido también. Entonces a veces me pedían capacitaciones que no tenían que ver tanto como con convivencia y podía ser, por ejemplo, un taller de comprensión lectora o algo más académico, ¿no? Perfecto. Pero, claro. Muy bien. Oye, Pamela, quiero hacerte una pregunta referente al rol del psicólogo. Yo sé que existen muchas orientaciones, muchas prácticas de la psicología. Pensando en ti solamente, crees tú que es tu rol como psicóloga en la sociedad? Independiente de la experiencia, independiente de hacia dónde quieras ir y todo lo demás. Eh, Poner conciencia. Yo diría que eso es fundamental y sobre todo en estos tiempos. Es como poner conciencia. Y en ese sentido es súper importante que los psicólogos podamos hacer dos cosas, al menos, o dos gestos. Por un lado, parar, que significa eh, poner una pausa, hacer una brecha, un espacio y mirarse. Yo creo que un lado muy importante del psicólogo es como hacer un trabajo de autoconocimiento, de descubrimiento personal, de desarrollo interior. Y por otro lado, un gesto más de conocer y de formarse. En ese sentido, por ejemplo, el portal que tú estás haciendo de Aprende Psicología es un aporte tremendo para eso, porque no solo las instancias más formales, académicas, que son, yo diría, que a veces se desperfilan de la habilidad o del propósito que uno quiere pulir o que uno quiere conocer. Esto es súper valioso, o sea, en el fondo buscar instancias eh, que sean más, más enfocadas al desarrollo de habilidades, contenidos, etcétera, particulares que uno necesita y que sean más flexibles, con metodologías más interactivas, didácticas, qué sé yo, eh, que, que quizás un formato universitario que es más rígido, es más, sobre todo los magíster, qué sé yo, los doctorados, que a veces uno tiene que hacer, no sé, estudio cuantitativo o estadística para sacar un magíster y en verdad a lo mejor lo que yo necesito es desarrollar una habilidad o un tema o hacerme experto en un tema particular. Y en ese sentido encuentro que una web así como la tuya es un tremendo aporte. Muy bien. Entonces yo diría que
que hay dos como caminos. Por un lado, el camino del autodescubrimiento, del mirarse, y por el otro lado, que es súper importante, o sea, por eso digo poner conciencia, porque el psicólogo está como rol, desde mi mirada, para poner conciencia. Entonces, uno necesita una patita que es como, el anverso es como mirarse, entenderse, para poder entender al otro, porque así yo, si pongo la pausa y me entiendo y me acompaño de mejor manera, puedo acompañar a otros, si no, no puedo. Perfecto. Estoy tomada por mis propios temas. Y por otro lado, uno necesita adquirir conocimiento. Muy bien, Pamela. Oye, gracias por la mención a Aprende Psicología. Estamos trabajando para hacer un portal, digamos, de calidad y que sea el primer portal de cursos online, el más importante de la web. En eso estamos trabajando. Pero me gustaría preguntarte algo relacionado con Pamela de ahora y Pamela del futuro como psicóloga. Pamela, ¿en qué situación estás actualmente como profesional y hacia dónde quieres ir como psicóloga? Buena pregunta. Siempre he estado en distintos ámbitos, unos más marginales y otros más centrales. O sea, en un minuto fue muy central lo de convivencia escolar y más marginal lo clínico, aun cuando yo entré a la escuela de psicología por desempeñarme en lo clínico. Y yo diría que me gustaría al futuro, en un futuro, estar por un lado poniéndole más fuerza y más energía a lo clínico, aun cuando no tengo las especializaciones que manda el Colegio de Psicólogos para decir que soy psicóloga clínica, pero sí es algo que me interesaría desarrollar y ponerle harta fuerza a lo clínico. Y lo otro que encuentro que me encanta, que lo paso bien y que tiene que ver con la docencia. Y ahí, bueno, estuve haciendo clases en instituto y todo, y lo pasé muy bien. También eso fue un descubrimiento, así como me llegó la psicología comunitaria, me llegó el tema de docencia, que yo sentía bastante alejado de mí porque no me gusta exponerme. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hacer clases? Y en verdad me di cuenta que es muy entretenido poder compartir y compartirse en lo que uno sabe. Perfecto. Bien, Pamela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Te podemos encontrar en LinkedIn? En LinkedIn, ¿Sí? sí, Pamela Torres, así como Pamela Torres ¿cómo? solamente. Parece que sí, no me ¿Sí? acuerdo. Ya, sí, yo te tengo, digamos, ahí como contacto. Bien, Pamela. Pamela, un abrazo muy grande. Estoy muy contento de que hayas participado en este episodio del podcast de Aprende Psicología. Espero que estemos en contacto, espero que te vaya muy bien. Y bueno, quizás nos encontramos por ahí nuevamente, en otro podcast o en otro tema de interés. Un placer, un gusto. Un abrazo muy grande. Ahí hablamos. Chao. Vale.